Existen preguntas que la humanidad lleva siglos intentando responder. Preguntas sobre aquello que aparece en la oscuridad, sobre lo que vemos mientras dormimos y sobre ciertas sensaciones que parecen esconder algo más profundo de lo que imaginamos. Durante años, miles de personas alrededor del mundo han contado historias similares. Personas que jamás se conocieron. Personas separadas por continentes, por culturas, por idiomas y en épocas completamente distintas. Y aún así, describen exactamente las mismas cosas. Sombras observando desde una esquina, rostros humanos que producen terror sin razón aparente, sueños idénticos compartidos por desconocidos, coincidencias tan específicas que dejan de sentirse como coincidencias. La ciencia tiene respuestas muchas para ese tipo de historias. Hablan de estrés, de ansiedad, de errores neurológicos, patrones psicológicos. Y tal vez tengan razón, pero incluso así, algunas teorías continúan sobreviviendo, persistiendo, como si hubiera algo dentro de ellas que la verdad parece que se negara a desaparecer. Esta noche quiero hablarte de 3 teorías paranormales que la verdad mientras más se investigaba, más difícil se volvía de ignorar. Imagina esto, son las 3 de la mañana, despiertas lentamente, tu cuarto está completamente oscuro, intentas mover el cuerpo, pero no puedes, tampoco puedes hablar, tu voz sencillamente no sale, y entonces la ves, una figura inmóvil, observándote desde la esquina de tu habitación, una figura alta, oscura, humana, pero extrañamente vacía. Durante décadas, miles de personas han reportado encuentros con lo que hoy conocemos como las personas sombra, entidades oscuras con forma humana que aparecen principalmente durante la noche. Algunas permanecen quietas, otras parecen acercarse lentamente y muchas personas describen la misma sensación, un miedo profundo, casi primitivo, como si el cuerpo entendiera que aquello que está viendo no debería existir. Y lo más inquietante es que estos relatos aparecen prácticamente en todo el mundo. En Japón, por ejemplo, existen historias sobre espíritus oscuros que observan a las personas mientras duermen. Y en algunas regiones de Latinoamérica se habla de figuras negras que aparecen en medio de la madrugada. Y siglos atrás, en Europa, muchas personas creían que demonios nocturnos visitaban las habitaciones mientras las víctimas permanecían paralizadas. Hoy, la ciencia llama esto como parálisis del sueño, un fenómeno donde la mente despierta antes que el cuerpo. El cerebro aún permanece parcialmente dentro del estado REM, mezclando los sueños con la realidad. Y si eso explicara muchas cosas, pero hay algo muy difícil de ignorar, porque incluso las personas que nunca habían escuchado sobre estas personas sombras describen exactamente la misma figura, la misma oscuridad, la misma presencia y el mismo miedo. Algunas aseguran haberlas visto caminando por los pasillos, otras dicen sentirlas observando desde las puertas entreabiertas. Y existen testimonios particularmente inquietantes de personas que afirman verlas incluso en estado de total lucidez, es decir,
que estaban despiertas. Un hombre contó durante años que veía una silueta de pie justo al lado del armario de su habitación. No hablaba, no se movía, simplemente observaba. Al principio, creyó que era producto del cansancio, del estrés, pero con el tiempo comenzó a notar algo extraño. Cada vez que la figura aparecía, el ambiente se sentía diferente, pesado, silencioso, como si el cuarto entero estuviera conteniendo la respiración. Otro caso fue una mujer que describió haber despertado una madrugada y encontrar una figura negra inclinada sobre ella. Podía distinguir claramente una cabeza, hombros y brazos, pero no había rostro, solo oscuridad. Y quizás eso no sea más perturbador, porque el cerebro humano necesita reconocer rostros, necesita identificar intenciones, pero las sombras parecen existir precisamente fuera de eso. Son humanas y al mismo tiempo no lo son. Tal vez todo esto sea una ilusión producida por el miedo. Tal vez nuestro cerebro simplemente completa formas en la oscuridad. Pero incluso así, existe algo profundamente inquietante en la idea de que miles de personas, separadas por océanos y generaciones, continúen viendo exactamente la misma entidad. Y la verdad, la pregunta permanece: ¿qué ocurre si algunas de estas personas realmente vieron algo? Existe un tipo de miedo particular y este es bastante extraño. Un miedo que no aparece frente a monstruos ni frente a criaturas deformes, sino frente a algo mucho más cercano, algo casi humano. Y quizás a ti te haya ocurrido antes. Ver un muñeco demasiado realista, un robot intentando sonreír, un rostro generado por inteligencia artificial y sentir inmediatamente que algo no está bien. No sabes exactamente qué es, pero tu cuerpo lo percibe, como si una parte antigua de tu mente detectara algo totalmente incorrecto. A este fenómeno se le conoce como el valle de lo extraño. Una teoría psicológica propone que mientras más humano parece algo, más empatía sentimos hacia ello. Pero llega un punto específico en donde esa familiaridad se rompe y aquello que parecía humano comienza a generar una especie de rechazo, una incomodidad y hasta incluso un terror. Lo perturbador es que nadie comprende completamente por qué ocurre. Algunos científicos creen que el cerebro detecta pequeñas imperfecciones imposibles de ignorar, movimientos extraños, expresiones vacías, sonrisas ligeramente artificiales, y eso activa un mecanismo de alerta. Pero existen teorías mucho más oscuras. Algunas personas creen que este miedo podría ser un recuerdo evolutivo, una especie de memoria enterrada dentro de la mente humana, el eco de algo que en algún momento imitó nuestra apariencia. Historias sobre imitadores existen desde hace siglos y en distintas culturas aparecen relatos sobre entidades capaces de copiar rostros humanos. Doppelgangers, challenges, espíritus que toman forma humana, criaturas que observan, que aprenden y que intentan parecerse a nosotros. Quizá por esto ciertas cosas producen un tanto de miedo, porque el problema no es que parezcan monstruos, el problema es que parezcan personas. Y hay algo profundamente perturbador en mirar un rostro y sentir detrás de esos ojos que no existe absolutamente nada. Hoy, la inteligencia artificial ha comenzado a cruzar esa línea. Voces imposibles de distinguir, rostros digitalmente casi perfectos, avatares capaces de imitar emociones humanas, y mientras la tecnología avanza,
muchas personas describen exactamente la misma sensación de incomodidad. Tal vez el Valle de lo Extraño sea solamente un fenómeno psicológico. Tal vez el cerebro humano rechace naturalmente las imitaciones imperfectas, pero incluso así hay algo inquietante en pensar que nuestro miedo más profundo no provenga de criaturas monstruosas, sino de algo que intenta desesperadamente parecer un humano. Pasamos aproximadamente un tercio de nuestras vidas dormidos, y aún así seguimos sin comprender completamente qué ocurre dentro de nuestra mente mientras soñamos. Algunas noches soñamos cosas absurdas, rostros sin sentido, lugares imposibles, escenarios que desaparecen apenas despertamos. Pero otras veces ocurre algo totalmente diferente. Lugares extrañamente familiares, personas que parecen reales, sensaciones tan intensas que permanecen durante días enteros. Y entonces aparecen casos más inquietantes. Personas que aseguran haber compartido exactamente el mismo sueño, los mismos pasillos, las mismas habitaciones, incluso las mismas figuras observando desde la distancia. En Internet hay cientos de relatos sobre personas que describen lugares casi idénticos: escuelas vacías, centros comerciales abandonados, hoteles infinitos, ciudades silenciosas iluminadas por luces amarillas, espacios liminales donde todo parece familiar y extraño al mismo tiempo. Y luego está The Hatman, la figura oscura de sombrero que aparece repetidamente en los sueños y episodios de parálisis del sueño. Y esto es alrededor de todo el mundo. Personas de diferentes edades, culturas e idiomas han descrito prácticamente la misma entidad. Una silueta alta, oscura, quieta y que se queda observando. La explicación lógica dice que el cerebro humano comparte patrones similares, que ciertos símbolos y formas se repiten naturalmente dentro del inconsciente, y probablemente eso explique gran parte de estos casos. Pero algunas coincidencias continúan siendo difíciles de ignorar. Carl Jung hablaba acerca de el inconsciente colectivo, una especie de espacio psicológico compartido por toda la humanidad, un lugar donde ciertos símbolos, miedos y recuerdos existen dentro de todos nosotros. Pero algunas teorías van mucho más lejos. Algunas personas creen que los sueños podrían ser algo más que simples construcciones mentales, que mientras dormimos, nuestra conciencia entra en un estado diferente, un espacio compartido, una dimensión construida por pensamientos, por recuerdos y emociones netamente humanas. Quizás por eso algunas personas despiertan con una sensación imposible de explicar, como si hubieran estado en otro lugar, como si algo hubiera estado observando desde la oscuridad del sueño. Tal vez los sueños sean únicamente una actividad cerebral, tal vez todo tenga una explicación racional, pero incluso así resulta muy inquietante pensar que miles de personas continúan soñando exactamente las mismas cosas. Tal vez estas teorías tengan una explicación. Tal vez el miedo nazca únicamente dentro de nuestra mente. Pero hay algo profundamente extraño, y es que saber que personas separadas por continentes, como dije antes, siguen viendo las mismas sombras, temiendo los mismos rostros, soñando los mismos lugares o con las mismas personas. Porque a veces las conciencias dejan de sentirse como coincidencias y comienzan a aparecer más bien recuerdos. Y quizás la parte más aterradora de todo esto sea aceptar que algunas preguntas jamás tendrán respuesta.